entrevista del día, como es habitual en Antofagasta Televisión, diversos temas contingentes. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la ciencia, pero la ciencia realizada en esta zona. Algunos balances y mucho más en torno a CICITEM. Vamos a conversar con Luis Rojas, quien es justamente director de CICITEM aquí en Antofagasta. Muchas gracias por acompañarnos además en los estudios de Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ti por la invitación. Luis, yo digo un poco es curioso para muchos lo que, por ejemplo, vimos el año 2015 de estos científicos protestando por mayores recursos y financiamiento del Estado. Pero parece ser que cuando uno comienza a hablar un poco en torno al trabajo, ¿cierto?, que se realiza, siempre tomamos finalmente los recursos, en cuánto estamos destinando. Quisiera que me comentaras un poco cómo CICITEM ha logrado subsistir todos estos años, qué pasa con los recursos y un poco también el balance que ustedes hacen ya del año anterior. Bueno, no solo quisiera hablar de los recursos que están disponibles para nuestro centro, sino en general la ciencia en Chile no tiene grandes aportes para desarrollar ciencia, tecnología e innovación. Estamos claramente por debajo del promedio que se invierte en la OECD. Por lo tanto, aproximadamente un 0,45% del PIB no nos permite ser tan competitivos científicamente. Con respecto al financiamiento interno de nuestra institución, existe actualmente un financiamiento que es compartido entre CONICYT y el gobierno regional, y este compromiso se va renovando cada 5 años. Está supeditado también a evaluaciones de pares internacionales y evaluación también de pares internos y también a una propia autorreflexión de lo que ha sido los hitos importantes durante los periodos para generar nuevas hojas de ruta para dirigir la dirección en un nuevo énfasis. Ahora, Luis, siempre que se solicitan recursos, ¿cierto? Y lo hacen todos los organismos, desde los municipios pidiendo más recursos, la región, ¿cierto?, más para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, etcétera. Uno siempre tiene que decir, bueno, ¿para qué queremos los recursos? Cuando hablamos de resultados en el fondo, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es el aporte real y palpable en esta región para Chile o incluso para el mundo que puede salir de las investigaciones que ustedes realizan? Bueno, en general uno pide recursos, sí, para todo, porque también no solo necesitamos ciencia, necesitamos músicos, necesitamos artistas, necesitamos llenarnos de cultura y necesitamos también desarrollar ciencia. Ahora, antes de llegar concretamente a los resultados, yo quisiera destacar que este es un proyecto que nace en el gobierno hace varios años atrás, con un objetivo de descentralizar la ciencia, con un propósito real de descentralización. Todos los regionalistas y todos los que de alguna forma sufrimos del centralismo, nos damos cuenta de que estas iniciativas son inmensamente valorables. O sea, que se haga ciencia en regiones ya es un crecimiento importante, porque nos permite tener una autosuficiencia a nivel regional, que a nivel central se nos haría mucho más difícil competir. Dentro de los logros, principalmente está desarrollar capital humano avanzado. Es muy difícil crear conocimiento en personas y que las personas permanezcan en la región, por lo tanto nos hemos preocupado de eso. Un apoyo a los liceos industriales, tanto al Liceo Industrial de Antofagasta como al de Taltal, pero también en el ámbito científico hemos obtenido varios logros porque estamos trabajando en temas que son inmensamente álgidos e importantes a desarrollar en el tema de la minería. Procesos de cementación, planta móvil, biofloculación, hemos trabajado con microalgas, sistemas también de poder destrampar las cañerías del uso de agua de mar, también aprovechar con mejores recursos el agua de mar, por lo tanto todo eso se transfiere y eso va a tener un valor propio por sí, disponible. Luis, justamente tú dices la formación de ese capital humano y sobre todo el retener a esos talentos en esta zona. Parece, ¿cierto?, en el discurso una cosa fácil de lograr, sin embargo, quienes nos han contado, ¿cierto?, muy de cerca lo difícil que es en definitiva retener a muchos de esos investigadores hoy por hoy con las condiciones que a veces hay, ¿cierto?, económicas o
Pero para muchos resulta atractivo, esta es una zona, y lo han dicho varios de los investigadores que ya han conversado con nosotros, muy atractiva en términos, quizás lo que hablábamos de las microalgas, del tema astronómico, el tema de la energía fotovoltaica, etcétera. Resulta ser una región tremendamente atractiva. Ustedes dicen, hemos logrado combinar a lo mejor que esa formación de capital y el retener a estos profesionales se logre. Es en definitiva porque también hay un potencial tremendamente importante en esta zona en comparación a lo mejor con el resto de otros lugares que podemos conocer para la ciencia. Siendo muy honesto y muy sincero, y no siendo nacido en la región, debo decir que la región de Antofagasta tiene condiciones que están privilegiadas frente a cualquier otra región del país. Tenemos un alto índice de radiación solar. Las radiaciones ultravioletas en el desierto permite aún así la vida de microorganismos. Tenemos que descubrir cuáles son las moléculas que esos microorganismos están sintetizando que pueden prevenir daños por la radiación UV. Además tenemos un desierto rico en minerales, y no solamente mineralogía del cobre, tenemos también la minería no metálica, que es importantísimo y cumple un rol fundamental en el país. Por lo tanto, tenemos el desierto más árido del mundo, tenemos lagunas altiplánicas, tenemos oasis y tenemos el usufructo del agua de mar para poder tomar esta agua hoy día. O sea, yo creo que Antofagasta tiene una vanguardia en ese sentido, se ha convertido en un laboratorio natural que llama mucho la atención, explorar los salares, etcétera. Yo creo que para cualquier científico que tiene esta ambición de curiosidad y de búsqueda de la verdad, de indagar, es una oportunidad absolutamente que no se puede despreciar. Y eso está en línea o en sintonía, si quisiéramos llamarlo así, con lo que también se define como una estrategia regional de desarrollo, porque los científicos podrán decir, nos parece interesante investigar justamente los salares, pero la estrategia del gobierno podrá decir, ¿sabe qué? Queremos desarrollar, no sé, en los próximos 4 o 5 años solo investigaciones en tales o cuales puntos, energía solar, eólica o etcétera. ¿Cómo combinamos, cierto, el trabajo científico en definitiva con lo que un país también está definiendo como estrategia? Sí, bueno, mi respuesta anterior estaba referida en términos generales, lo que cualquier científico podría tomar como una gran oportunidad en la región de Antofagasta. Sin embargo, como centro, nosotros tenemos que diferenciarnos de lo que hacen las universidades. Las universidades generan ciencia importante a nivel fundamental y ciencia básica. También, por supuesto, que también hacen ciencia aplicada, pero como centro nosotros tenemos que investigar principalmente ciencia de tipo estratégica, aplicada con el fin de dar soluciones a las problemáticas de la región. Queremos con eso apoyar a las pymes, apoyar a la educación en los liceos industriales. Queremos que esta región también reconozca un foco de opinión, dónde acudir cuando hay un problema ambiental. ¿Quién debería ser una institución que debiera pronunciarse al respecto? Con los antecedentes que tenemos, entregarlos al gobierno regional y decir, bueno, las mejores alternativas para las decisiones también pasan por los científicos. Por lo tanto, nuestro rol es completamente distinto a un rol de las universidades, pero claramente es un rol complementario, porque nosotros tenemos colaboración con las universidades para desarrollar nuestra ciencia y tecnología. Ahora, y con el gobierno en particularmente, ¿hay alguna línea, alguna estrategia? Se ha definido también por parte del gobierno, por ejemplo, el año de la innovación, hablábamos en algún momento, ¿verdad?, del emprendimiento. Son temas que sin duda también van atravesando las investigaciones quizás más aplicadas también. O sea, nosotros en estos momentos tenemos 5 proyectos FIC adjudicados. Y es el claro índice de que de un gran número de postulación se seleccionan los proyectos que están alineados con la estrategia regional. Por lo tanto, claramente estamos dando respuesta a inquietudes de problemáticas que el gobierno las ve como importantes de desarrollar y por eso las adjudica. Por lo tanto, estamos trabajando de acuerdo y en el lineamiento con la estrategia regional. ¿Qué pasaría también si, por ejemplo, se fuesen asignando más recursos a esta investigación que ya se viene haciendo? Por los resultados que vemos, claramente nos mencionaba algunos de ellos, ¿cierto? Sí. Brevemente, los logros que se ha tenido en esta región en particular. ¿Qué podríamos esperar, por ejemplo, si fueran realmente más recursos o pensar en una estrategia a lo mejor público-privada? Y para allá apunta que esa es la pregunta también. ¿Cuánto de incidencia está teniendo hoy en esa investigación también el privado hoy? Bueno, quisiera un poco soñar que haríamos con más recursos. Obviamente que diversificar nuestra investigación y por supuesto que traer talentos
fuera de la región y que se queden instalados, tener una capacidad de seducirlos con este laboratorio natural para poder desarrollar todo este inquietante mundo de preguntas que nos llevan a convertir en científicos. En el ámbito privado o público-privado hemos desarrollado proyectos bastante importantes medioambientales, prácticamente puedo destacar varios, entre ellos una planta que elimina arsénico para que una comunidad nativa en Toconce pueda tomar agua potable. Y eso para nosotros es un logro inmensamente importante porque no solo estamos beneficiando a una comunidad, sino que también estamos beneficiando a un entorno. Y esto ha sido financiado por organismos público-privados. Por lo tanto, también tenemos nuestra conexión en resolver problemáticas que tienen que ver directamente con las que se enfrenta el mundo privado y que no tienen las herramientas por sí solas para poderlos desarrollar. Luis, uno de los problemas que nos atañe a todos, teniendo en cuenta cierto el contexto económico, la semana pasada tuvimos la visita de 4 ministros justamente en la Universidad de Antofagasta exponiendo y convocados por el senador Alejandro Guillé, quien en definitiva ponía cierto en contexto la situación macroeconómica, la baja del precio del cobre, frente también a lo que muchos han criticado en esta región, que no ha sido capaz de ir diversificando, ¿verdad?, su economía, de pensar más allá del cobre, tener una investigación, tener otra fuente el día de mañana cuando el cobre, ¿cierto?, no tenga esa bonanza que todos, ¿cierto?, añoran en este momento. Entonces, él dejaba algunos desafíos. ¿Son justamente parte también de lo que ustedes pretenden desarrollar, el buscar no solo a lo mejor el ser una zona que extrae cobre, sino pensar en mucho más? Bueno, claramente. El cobre es un instrumento que ha sido una guía económica para el país durante muchos años. El cobre no va a existir para siempre y si es que existe, van a venir claramente sustitutos como el grafeno, por ejemplo. Por lo tanto, diversificarnos es nuestro deber y nosotros nos tenemos que convertir en grandes precursores de innovaciones científicas. Y no solamente es ICITEM, sino que es la región entera. Y en esa línea también está la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte, trabajando en aguas. Vivimos en una región donde hay mucha carencia de recursos hídricos, pero mucha abundancia de energía solar. Por lo tanto, tenemos que ser pioneros en eso. Pero también tenemos que convertirnos en habilosos custodios de nuestro medio ambiente y tratar de mitigar el impacto medioambiental que ha causado la explotación minera. Y que eso claramente va a repercutir en tener un futuro en unos mejores índices de pesca, en una biodiversidad mucho más abundante, cuidar nuestros humedales altiplánicos, etcétera. A nosotros nos parece fundamental participar de ese rol. ¿Los científicos ven posible entonces un desarrollo sustentable? Porque tal parece en algún minuto que diversos proyectos, ¿verdad?, emblemáticos, ya sea de empresas o de gobierno, se han visto paralizados justamente porque la comunidad no los acepta, porque perjudica su cotidiano vivir o porque simplemente, ¿cierto?, tiene un efecto importante en el medio ambiente. Los científicos son los que podrían indicar justamente ese desarrollo sustentable, si es posible o no combinar un crecimiento, el desarrollo de una región, pero con calidad de vida también, dicen los ciudadanos. Pero también el rol de los que hacemos ciencia, de tener contacto con la comunidad. Yo creo que en eso nos ha hecho falta más trabajo. Nosotros tenemos que disipar las dudas con resultados y con conocimiento. A mí me parece bastante natural la desconfianza que exista de cualquier movilización científica en algunos sectores o cambios que perturben el medio ambiente y que la comunidad, por supuesto, pueda reaccionar. Sin embargo, yo creo que nos falta comunicarnos, nos falta transmitir experiencia y sobre todo nos falta también escucharlo, porque también creemos que este vínculo se debe fortalecer porque va a ser la única forma donde vamos a poder progresar desde un punto de vista sustentable. ¿Ven en las generaciones jóvenes una oportunidad también de lo que otros ya no han hecho? Ustedes decían recién, es importante el trabajo que se realiza con los liceos industriales. Hablamos de esta zona, tiene una importancia, ¿cierto?, muy particular, además el desarrollo de un profesional durante su educación media, porque muchos de ellos finalmente van a estar desenvolviéndose en este mercado. Bueno, para nosotros es inmensamente gratificante recibirlos no solamente como alumnos en práctica, sino también como tesistas. Nosotros siempre pensamos que
en una región prácticamente monotemática en su desarrollo, el problema de las prácticas está resuelto. Sin embargo, nos hemos visto que sobre todo en el género femenino todavía cuesta buscar lugares para hacer prácticas, para posteriormente insertarse en el mundo laboral. En ese sentido, CICITEM ha cumplido un rol muy importante. Hemos aceptado muchos alumnos para hacer tesis, pero también muchos alumnos para hacer prácticas profesionales. Y se ha generado un vínculo muy estrecho, no solamente con los alumnos, sino con la institución, y nosotros sentimos el agradecimiento y logramos revelar en forma tangible un resultado importante: participar dentro de la formación del capital humano de la región. Luis, finalmente ustedes, cierto, me imagino año a año van trazando ciertos desafíos. ¿Cuáles son los de este 2016 en particular respecto a lo mejor de los tipos de investigación que van a realizar, de lo que ustedes quisieran? Más vinculación, lo decías, a lo mejor con la comunidad, que se hace una autocrítica muchas veces del mundo científico, el que no se logra comunicar del todo, ¿cierto?, el trabajo tan importante que se realiza. Ese es un desafío. También creemos que el monitoreo medioambiental también debe cumplir un rol fundamental dentro del seno íntimo del CICITEM. También nosotros tenemos que enfocarnos a la pequeña minería. La pequeña minería se ve inmensamente afectada por estos valores del precio del cobre, y es donde más hay que tener innovación, justamente son en los momentos de crisis. Hay que buscar un punto de inflexión, hay que tomarlo como una oportunidad. También creemos que es fundamental seguirnos desarrollando en otros ámbitos y en otras áreas, pero también nos falta financiamiento. O sea, nuestro espectro sería mucho más grande si tuviéramos más financiamiento aún. Por lo tanto, nosotros estamos a la espera de que podamos contar con los fondos para diversificarnos y para incorporar líneas de investigación que hasta el momento no se han podido incorporar por falta de fondos. Entre ellas, principalmente, estudios en la bahía, estudios en columnas de agua, de contaminación me refiero, y también, por supuesto, desarrollar una línea de investigación atmosférica, porque estamos impactados también por emisiones y queremos saber qué pasa con la climatología, cuál es la materia de particulado, de qué está constituido, y en el fondo ser una herramienta para entregar al gobierno regional y a las autoridades que sea precautoria frente a la toma de decisiones. Y esos recursos necesariamente deben venir del sector público, porque muchos podrán decir hoy que estamos en un ambiente incluso de desconfianza en lo político, el que una empresa pudiese financiar un estudio medioambiental a veces no resulta del todo creíble para un ciudadano hoy día de a pie, ¿cierto?, ese resultado de la investigación. Exactamente. O sea, es muy importante el financiamiento público finalmente. Claro que sí. Bien, Luis, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Muchas gracias a ti. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, con temas contingentes, diversos académicos quienes están, ¿cierto?, haciendo ciencia en Antofagasta, en esta oportunidad del CICITEM, y parte, ¿cierto?, de lo que ellos aportan al desarrollo de esta región. Nos reencontramos, como siempre, en Antofagasta Televisión.